La justicia debe ser implacable con aquellos que eligen el camino del crimen y debe tener tolerancia cero con los delincuentes y debe tenerse claro que cada delito debe ser castigado con la severidad que merece. Pero hay que hablar del fondo del problema, sobre la persistencia y el agravamiento de la inseguridad que ha sido, colegas legisladores, el elemento insignia de la agenda presidencial. En estos meses de gobierno nos han mantenido de estado de excepción a estado de excepción. Los secuestros y otros delitos se han incrementado en el 200% respecto al periodo entre enero y abril de 2023. Las muertes violentas, si bien es cierto, disminuyeron dentro de una fase en un porcentaje del 17%. Pero estas cifras negativas contrastan con la lamentable situación presupuestaria en materia de seguridad, siendo el caso de la inversión para el sistema de inteligencia el más dramático. Por ello, incluso, el gobierno ha tenido que recurrir y adoptar la carta guardada de esos gobiernos ineficientes que recurren a la vieja confiable, es decir, golpes de efectos momentáneos, tales como el traslado del mando militar y policial a la ciudad de Manta, para elevar las capacidades, supuestamente, de la fuerza estatal, que solamente son reactivos y que esa eficacia se va a agotar en un corto plazo, como ocurrió también con la declaratoria del estado de guerra interna. En abril, los ecuatorianos, colegas, le aprobaron en las urnas parte de las preguntas de la consulta popular, que se traduce a un sí desesperado frente a la ola de violencia que atraviesa el Ecuador. Es por ello que hoy nos encontramos debatiendo este segundo informe, que de forma responsable la Asamblea Nacional ha dado trámite con la celeridad que amerita. Por tal motivo, empiezo rechazando la cortina de humo e infamias emitidas por el gobierno el sábado anterior a través de un comunicado para engañar a la población. Una vez más demuestran su mala fe, pero también demuestran su ignorancia. Creo que el gobierno, así como consultó a expertos internacionales para redactar un decreto de excepción, puesto que la Corte Constitucional siempre termina declarando la inconstitucionalidad, debió el gobierno también contratar gente que lo asesore de manera adecuada para poder presentar estos proyectos de ley ante la Asamblea Nacional. Si bien es cierto el aumento de penas de un mandato popular que respetamos y que se deben incrementar, pero sin embargo también debemos ser respetuosos de la Constitución y respetuosos de las sentencias vinculantes de la Corte Constitucional, como la número 3419-IN/21 y la número 11-20-CN/21, con el fin incluso de evitar que la Asamblea incurra en inconstitucionalidades. Si el gobierno lo hace, nosotros debemos ser prolijos y responsables y no caer en estos desatinos. Debemos mantener también un equilibrio entre la proporcionalidad y la razonabilidad de la pena, tal cual lo establece el artículo 195 de la Constitución. También rechazo y no le vamos a permitir ni admitir al presidente que diga que estamos defendiendo delincuentes. El presidente debe tener un poco de dignidad porque bajo su administración se le han escapado los grandes cabecillas de las bandas delincuenciales. Es en este gobierno que han seguido convirtiendo, tal cual como lo hizo Moreno y Lazo, en las cárceles en universidades de formación de criminales y siguen desmantelando totalmente los programas de rehabilitación social. Han descuidado completamente el tema social. Cada vez más niños y niñas siguen abandonando las escuelas para unirse a bandas delincuenciales. Y lamentablemente las cárceles siguen siendo centros de formación para delincuentes. Y es en este gobierno que no han cesado las masacres y han permitido la fuga, como lo dije anteriormente, de líderes de grupos de delincuencia organizada como alias Fito. Es en el gobierno del presidente Noboa que se le escapó alias Fito. Y claro que es importante la reforma del Código Orgánico Integral Penal. Claro que es importante incrementar las penas en ciertos delitos. Claro que es importante eliminar los beneficios penitenciarios a estos delincuentes que le arrebatan la paz y la seguridad a los ecuatorianos. Pero eso no es la panacea. Las reformas al COID no son la solución. Ya lo decía el doctor Pablo Encalada, que el COID ha cumplido 10 años de vigencia y ha sido, si no estoy equivocada, reformada más de 20 veces esta ley. La lucha contra la delincuencia, y esperamos que entienda el gobierno, requiere de una fuerza pública preparada para reprimir los actos reñidos contra el derecho. Pero eso tampoco basta si no existe un sistema judicial con personal y recursos suficientes para poder investigar a los responsables y posteriormente juzgarlos y encerrarlos. En el Ecuador, tanto en la Fiscalía como en los juzgados, carecen de personal adecuado, preparado, capacitado, y por lo tanto también es insuficiente para dar una respuesta efectiva a las víctimas de estos delincuentes. Pero tampoco también podemos dejar a un lado la corrupción que existe en este momento entre jueces y fiscales, que sigue erosionando la confianza en el Poder Judicial y en el Estado de Derecho. ¿Endurecer las penas, colegas legisladores, va a reducir los delitos y la criminalidad? La respuesta es no. Ya lo decía, y lo dijo también el doctor Encalada, que ninguna de las reformas redujo la criminalidad o sometió a los delincuentes. Pero esta asamblea le va a aprobar al presidente de la República esta reforma del Código Orgánico Integral Penal
puesto que son un mandato popular. Pero al presidente también hay que recordarle que vivimos en un Estado democrático, bajo un régimen monárquico, no bajo un régimen dictatorial, y la Asamblea tiene toda la competencia legal de modular incluso el proyecto que él envió, puesto que la consulta que realizó es incluso hasta antitécnica. Nunca expuso en los anexos cuáles serían los incrementos, los agravantes, entre otros, porque lo cierto es que al presidente, cuando hizo esta consulta popular, no le importaba la seguridad de los ciudadanos. Era un mecanismo de medir su popularidad hacia su camino para la reelección. Por ello es momento que quien preside el país se quite las gafas de sol y mire con claridad la trágica realidad nacional que nos rodea. La falta de acción por parte de este gobierno, por parte de la ministra del Interior, es alarmante y completamente inaceptable. La negación que tienen ellos sobre la situación que atraviesa el Ecuador en materia de seguridad tan solo sigue agravando el problema y pone aún más en riesgo a la población. Por eso incluso hay que hacerle varias preguntas a este gobierno que no han sido respondidas. ¿Están trabajando de acuerdo a lo que dice la Ley de Seguridad Pública del Estado? ¿Han ordenado construir ya un plan nacional de seguridad integral? ¿Tienen un plan de política criminal? ¿Dónde están estos planes? ¿Existen realmente? ¿Han convocado a los integrantes de los consejos responsables para elaborarlos? Y la falta de estas respuestas, que han sido recurrentes hacia el gobierno nacional, solo está reflejando la ausencia de un enfoque serio y comprometido hacia la seguridad de nuestro país. El marketing, colegas legisladores, la militarización de la sociedad, el uso de la fuerza contra los más pobres, no son soluciones viables para enfrentar la violencia estructural que flagela al Ecuador. Estas medidas, si bien es cierto, pueden contener a la gente por unas semanas, pero este efecto es un efecto que ilusiona unos días y termina siendo tan solo temporal. Ya decía alguien que esto es como darle paracetamol a un enfermo que tiene una enfermedad crónica para calmar la fiebre sin tratar la causa que ocasiona la enfermedad. Es por ello que el presidente, además de esta reforma del Código Orgánico Integral Penal, debe también tener de forma inmediata una reforma integral a la Policía Nacional, debe profundizar en la formación por especialidades, debe depurar a la institución policial, debe también el presidente implementar un sistema tecnológico de inteligencia delictiva, debe depurar los aparatos de inteligencia y contrainteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, debe colaborar en materia de seguridad con los gobiernos locales, debe articular también acciones con la sociedad civil. La Asamblea Nacional, al presidente de la República, le ha dado todas las facilidades para que pueda gobernar este país. Le entregó gobernabilidad. Pero el presidente Noboa, como lo dijo el sociólogo Fernando Buendía, no es más que un salvador falsificado. Le incrementó el IVA a los ecuatorianos en 3 puntos porcentuales, a pretexto de que ese dinero se invertiría en combatir al crimen organizado. Ha recibido ya $1.000 millones por parte del Fondo Monetario Internacional. Ha emitido un sinnúmero de decretos de estado de excepción. Y ahora la Asamblea Nacional le va a aprobar las reformas de la consulta popular sobre el Código Orgánico Integral Penal. Ahora, ese salvador falsificado ya no tendrá más excusas para recuperar la autoridad del Estado, para someter a los delincuentes, para devolverle la paz a los ecuatorianos, a las familias, que eso es un sueño tan anhelado en este momento, incluso para reactivar la economía. Pero como el presidente es demagogo y populista, más temprano que tarde la gente se va a sentir estafada, porque la ilusión que han creado con estas promesas vacías tan solo se va a transformar inevitablemente en indignación y descontento generalizado. La seguridad y la justicia no son negociables. A los delincuentes hay que someterlos, hay que recuperar la autoridad del Estado. Deben ser recluidos de las cárceles, pero el presidente debe también adoptar otros mecanismos si de verdad quiere devolverle la paz a los ecuatorianos. Gracias, presidente. Bueno, en principio hay que poner ciertas cosas sobre la mesa que ha sido parte de la discusión dentro de la comisión y de la opinión pública. En primera instancia, felicitar a la comisión por el trabajo sesudo, el trabajo consciente que ha realizado dentro de la comisión. Ha evidenciado que ha priorizado el mandato popular como un elemento fundamental para poder darle soluciones reales a la crisis que vive el Ecuador en materia de seguridad, en materia de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esta propuesta que ha dado la comisión nos evidencia que está sintonizando claramente con el mandato popular expresado el 21 de abril. Es un mandato que no hay cómo interpretar, es un mandato que no tiene ningún tipo de vaivén ni barrera, hay que aplicar, y eso ha hecho esta comisión y eventualmente en este pleno será aprobado debidamente. Esto es una demanda ciudadana que ha venido construyéndose desde hace muchos años, diría yo ya, porque el endurecimiento de penas, la incorporación de una ley de extinción de dominio o una reforma a la ley de extinción de dominio en el sentido en el que está planteado, es efectivamente una necesidad ciudadana, un clamor popular. Esto que no nos confunda, estimados compañeros asambleístas,
en relación a la utilización de este tipo de reformas, de este tipo de planteamientos con el populismo penal. Sí, en efecto, existe el riesgo de cometer cierto populismo penal al pretender simplemente endurecer las penas de manera indiscriminada. Eso, por ejemplo, dista mucho de lo que hizo la comisión, que efectivamente ha aplicado la dosimetría penal de una manera absolutamente coherente, absolutamente profesional. En ese sentido, ha sido claro que no ha caído en el populismo penal y ha planteado al Pleno de la Asamblea Nacional una reforma que va de la mano con esa dosimetría penal que requiere nuestro país. El delito más grave que puede cometer una persona en contra de otra es el asesinato, es el homicidio, y ninguna pena podría estar por encima de esta, porque atenta contra la vida, que es el primer derecho humano que tenemos ya incluso en el momento de la gestación en el que nos encontramos en el vientre materno. No obstante, el endurecimiento de penas no puede venir solo, no puede ser solamente ese y nada más, la reforma planteada. Aquí hay que decirlo, que también tiene que venir con una cuestión que en el Ecuador se está viviendo desde hace ya algunas décadas, diría yo, que es precisamente la necesidad urgente de no solamente atacar el crimen organizado en la calle, no solamente incrementar las penas y el endurecimiento de la sanción penal que existe, sino también que tiene que venir de la mano con una acción y acciones de parte del gobierno nacional, de parte de la cosa pública, de todos quienes conformamos del sector público, para extirpar de manera clara y de manera contundente el crimen organizado, ya no solamente de las calles, sino también de las instituciones que conforman el aparato de justicia en el Ecuador. Allí, por ejemplo, hace tan solo unos 6 meses, vimos estupefactos toda la ciudadanía y todo el país, cómo en la función judicial actuaba y todavía actúa un pulpo con muchos tentáculos relacionados al crimen organizado. Precisamente allí está la estructura que lideró y lideran ciertos sectores políticos y muchos de ellos también vinculados al crimen organizado. Y me refiero específicamente al caso de Wilman Terán y su estructura, que a viva voz y que ha sido visto por todo el país cómo manejaban sentencias, cómo coordinaban con jueces, cómo a través del dinero mal habido, producto del narcotráfico, lograban conseguir la justicia que no lograban conseguir a través de los métodos y las formas ordinarias, tradicionales, y que están en clara sintonía con la ley. Eso también hay que decirle al país, y también forma parte de este debate, que no solamente hay que endurecer las penas, sino también hacer acciones, tomar posiciones, queridos asambleístas, respecto de la lucha contra el crimen organizado en las instituciones, en el aparato de justicia, y sobre todo, cuando se tiene la oportunidad de luchar contra ello, tomar esa posición correcta. En efecto, estamos próximos a votar y tener en claro qué posición tenemos con respecto a Wilman Terán y su destino como el expresidente del Consejo de la Judicatura. Y hay que también decir allí que todos estamos también expectantes de cómo van a posicionarse esas bancadas. Y lo último que quiero decir, para no quitar mucho tiempo, señora presidenta, es respecto a la ley de extinción de dominio. Saludar la posición que ha tomado la bancada, la comisión, en relación a la eliminación del requisito de la sentencia ejecutoriada para poder dar inicio a la indagación previa y dar con esos imperios creados con dineros mal habidos también en la sociedad, y que eso es necesario dar inicio separando lo penal, lo personal, de lo patrimonial y de lo que tiene que ver con la obtención de estos recursos mal habidos y estas fortunas que tienen ciertos capos de la mafia en el país. Así podemos dar verdaderamente el golpe que necesita el país contra el crimen organizado y golpeándoles donde más les duele a las bandas criminales, que también es en el bolsillo. Entonces, si conjugamos el trabajo que realizan nuestras Fuerzas Armadas, si conjugamos el trabajo que realiza la Policía Nacional, con una acción decidida de parte de la clase política ecuatoriana para también desestructurar y desarmar estas estructuras institucionales que funcionan en la justicia y que funcionan en varias instituciones públicas en el país, sin duda alguna será el mejor momento para poder, en efecto, desestructurar y desentrañar todas estas estructuras y golpearles efectivamente. Con la ley de extinción del dominio como está planteada, con el endurecimiento de penas y además con un mensaje claro de esta Asamblea Nacional de que efectivamente va a luchar contra el crimen organizado en las instituciones públicas, no duden, estimados asambleístas, que no solamente tendremos el favor popular, sino que también marcaremos el mensaje claro en la historia del país. Finalmente, en el futuro,
Cuando se hable de esta Asamblea Nacional, se hablará de una Asamblea Nacional que sí le dio resultados y sí le contestó claramente a la ciudadanía sobre sus necesidades y sobre su clamor, que es eliminar el crimen organizado, no solamente de la economía, no solamente de la política, sino de las instituciones públicas que también conforman y forman parte de estas estructuras. Eso nada más, señora presidenta, agradecerle a usted, al Pleno de la Asamblea Nacional y pedirles que apoyemos esta propuesta de tal manera que el mensaje sea claro y que todos compartamos la alegría del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Creo que el señor presidente de la comisión ha sido bastante claro respecto del tratamiento, el análisis, el debate que se ha producido para en esta mañana poner en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional este informe para el segundo debate de las leyes y el tratamiento de las normas de la consulta popular y el referéndum. En ese sentido, señor presidente y colegas legisladores, no quiero redundar en lo ya dicho, se ha dicho ya también que han sido decenas la cantidad de comisiones generales, hemos acogido lo más relevante, sobre todo de los aportes muy positivos y proactivos que no han cambiado conceptualmente nada de lo que ha llegado a la comisión multipartidista por parte sobre todo de la Fiscalía General del Estado. Esta, señor presidente y colegas legisladores, es una solicitud de los ecuatorianos. Es una necesidad de todos los ecuatorianos. Nosotros los representamos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Creo que estamos absolutamente conscientes con lo que acaba de suceder ahora y con lo que pasa todos los días en el Ecuador, de que los delincuentes no le tienen miedo a la cárcel ni a la muerte, de que los delincuentes salen a matar o a morir, y de que no podemos ser blandos ante una circunstancia de violencia que vive y campea hoy en el país. En nuestras manos está tomar la posibilidad de poner e imponer drásticas penas, más allá de que técnicamente en algunos casos se haya dicho que no existe una data que garantice que imponer penas más duras puedan evidentemente bajar el nivel o la incidencia de violencia, si es la parte que nos corresponde como asambleístas. A nosotros, desde la Asamblea Nacional, generar ese espectro, y a todas las demás instituciones del Estado que conformarán toda esta institucionalidad necesaria para luchar contra la corrupción, contra la delincuencia. Desde el Estado, fortalecer, invertir en el tejido social, mejorar nuestro sistema educativo, poner las mejores escuelas en las zonas rojas para cambiar la perspectiva y el anhelo de vida de miles de familias que hoy por hoy sí ven en la delincuencia o en los grupos de delincuencia organizada una forma de vida. Debemos reforzar y fortalecer el sistema judicial. Mientras nuestras sentencias en el país sigan teniendo precio, esa realidad no va a cambiar. Hay que fortalecer, nutrir y depurar nuestras Fuerzas Armadas. Eso es parte del engranaje necesario, porque con leyes nada más no vamos a cambiar esa realidad. Pero es la parte que nos corresponde, señor presidente, es la parte que nos corresponde, colegas legisladores. Y en ese sentido también dejar en el imaginario y en el imaginario colectivo y en la realidad sentada en este informe de que los temas de extinción de dominio también tienen que toparse, porque los delincuentes de cuello blanco no pueden quedarse por fuera de estas circunstancias, porque esas personas que cometen delitos en el Estado, que se aprovechan de su condición, que pululan en las instituciones públicas, negociando contratos o robándose la plata de las vías, de las obras, de las escuelas, de las medicinas, de los hospitales, también se merecen que se extinga el dominio de sus bienes mal habidos y sean titularizados a favor del Estado. Esa es parte de nuestra responsabilidad como Asamblea Nacional y estamos dándole una respuesta a los ciudadanos a través de este informe que ha sido consolidado con 4 votos a favor, incluido el voto del gobierno nacional. Yo no voy a redundar sobre nada más porque aquí ya se ha dicho todo. Quiero agradecer esa proactividad y también la decencia y el nivel del debate con el que se llevó inclusive el voto dirimente o el voto no dirimente, perdón, el voto abstentivo de la Revolución Ciudadana, que sin estar de acuerdo mantuvo un nivel de debate altísimo en la comisión. Esas cosas también hay que decirlo y que la ciudadanía sepa que el nivel de debate en esta comisión de esta asamblea ha sido el que los ciudadanos esperan. Ahora tiene que remitirse esta asamblea a entender un tema. Esta lucha contra la corrupción, contra la violencia, no es de una persona, no es de 2 ni de 10, es de todos nosotros. Y de este poder del Estado también lo ha sido. Y lo estamos demostrando. Y espero y aspiro que cualquier divergencia de orden político la vayamos superando. Usted, presidente, siempre ha sacado pecho, y todos lo hacemos, cuando hemos aprobado y decimos, muy orgullosos, que hemos aprobado 24 leyes. Creo que 21, si no me equivoco, con más de 100 votos. Eso es un ejemplo para el país. Para las anteriores asambleas que se dedicaron a la bronca burda, hoy nos hemos puesto de acuerdo. Hemos hecho consensos, esfuerzos inmensos para darle otra imagen de la asamblea al país. Y no podemos permitir que todo ese esfuerzo realizado desde nuestros espacios se mancille fácilmente, porque se trata del futuro del país en una época de crisis en la que necesitamos soluciones, necesitamos resolver problemas, necesitamos luchar contra la violencia, la corrupción. Para eso estamos aquí, queridos colegas, presentándoles este informe. Les invito a todos a votar a favor de decirle sí al país, porque estamos resolviendo con penas duras, con extinción de dominio adecuado, todo lo que ustedes resolvieron en la consulta popular. Ahora más bien, invitarles al paso siguiente, porque tenemos un nivel de sistema penitenciario con casi, si no me equivoco, 40,000
presos. Y en eso tenemos que pensar. Si vamos a incrementar las penas, también sugerirá esto una inversión adicional del Estado para poder mantener esa población carcelaria. Y quiero invitarles, colegas legisladores, a repensar esa conformación del sistema carcelario, porque no podemos seguir manteniendo gente que optó por delinquir. Ahora tenemos, creo que ya 3 meses sin un contrato de alimentación para las cárceles. ¿Cuánta gente se ha muerto? ¿O han empezado a buscar la manera de alimentarse o de buscar un financiamiento para que esas personas paguen por sus delitos? Es una pena, no es un premio estar detenido. Hay que pagar una pena. Y el Estado no puede seguir asumiendo lo que eso implica. Así que repensemos, hagamos de las cárceles industrias productivas, que ellos paguen su alimentación. Mientras haya madres que tengan que mandar a sus hijos sin un pedazo de pan a la escuela a estudiar, no podemos alimentar personas que optaron por matar a otras. Ese es mi mensaje, señor presidente. Agradecerle al presidente de la comisión, a mis compañeros de la comisión multipartidista y a todos ustedes que muy conscientemente sabremos respetar la voluntad popular, que es lo que hemos hecho en la comisión ocasional que nos encargamos de las reformas de la consulta popular. Muchas gracias.